Hoy quisiéramos escuchar a la analista internacional Beatrice Rangel sobre cuáles son los gustos y qué es lo que quiere el pueblo latinoamericano, incluyendo evidentemente el venezolano, con sus dirigentes, cómo quieren ser llevados. Y lo digo por una serie de encuestas que ha hecho Gallup en la mayoría de los países latinoamericanos sobre las preferencias de los diferentes presidentes. ¿Cuáles son los más aplaudidos y cuáles son los menos aplaudidos? Vamos a empezar entonces con los más aplaudidos, a ver quiénes son. Ay, Mira, aplaudidos. Ay, los todavía lo, quedan. lo que más apoyo tienen. Fíjate, en el tercer lugar, con un 60% de apoyo y un 32% de rechazo, está el presidente del Perú, Martín Vizcarra. ¿Quién es él? No te he dado ni los buenos días, ni las buenas tardes, ni las buenas noches, pero te las doy ya. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por invitarme y aprovecho esta breve pausa para agradecerte tu constante amistad y además agradecerte que a lo largo del año siempre nos estés informando sobre no solamente los últimos sucesos, sino analizándolos. Te agradezco mucho la tribuna que me das y por esta vía quiero desearle lo mejor para esta estación de bendiciones que es la Navidad a tus oyentes y a ti, a tu familia. Bueno, mira, Gracias igual para ti. gracias. Pero básicamente el presidente de Perú es realmente lo que se llama una persona que es el un emergente, es un bateador emergente. ¿Por qué es un bateador emergente? Porque él lo que era vicepresidente, nunca se pensó que Martín Vizcarra iba a llegar a la presidencia del Perú. Él estaba ahí como el brazo operativo de la presidencia designado, o cuando fue electo, para que lo acompañara en la fórmula por Pedro Pablo Kuczynski. Al retirarse Pedro Pablo él se queda, y yo creo que una de las cosas más inteligentes que él ha hecho es que se ha fijado un solo objetivo. Por lo general los latinoamericanos, el problema que tenemos es que no nos podemos enfocar en una sola cosa y sacarla adelante porque tenemos como 3 o 4 objetivos al mismo tiempo y estamos manejando recursos para acá y para allá y divirtiéndolos entre esos 3 objetivos. Este señor se fijó un solo objetivo que fue: yo tengo que garantizar en esta inestabilidad política, porque tengo un Congreso muy fraccionado, porque tengo un país bastante lacerado con todo el proceso que ha ocurrido, porque en Perú ha ocurrido una cosa similar al lavallato brasileño, que el tema este de Odebrecht ha terminado por poner en la cárcel 5 presidentes y además y no sé cuántos miembros de los diferentes gabinetes. Entonces, con todo ese proceso y lo fraccionado que está la autoridad, lo fraccionada que está la autoridad parlamentaria, Vizcarra dijo: mi único objetivo es, yo tengo que entregarle al próximo presidente que elijan los peruanos. Yo no puedo dejar que este gobierno colapse. Y se ha dedicado a gobernar y ha tomado las decisiones que tiene que tomar, algunas duras, porque es la única manera de mantener al Perú enrumbado por el camino que va, que desde el punto de vista estricto del desarrollo económico es bueno, porque ya tienen 20 años de crecimiento, 20 años de formación de clase media, 20 años de acceso fácil a los mercados de capitales y 20 años de atracción importante de inversión privada extranjera. Con lo cual la tasa de crecimiento del Perú es una de las más altas de América Latina. Aunque la pregunta es como muy esquemática y muy simple, te la voy a hacer en todos ellos, que es la siguiente. Él puede calificarse de derecha, de izquierda, de centro de derecha, de centro izquierda, y su política económica, ¿en qué consiste? Mira, su política económica consiste en darle libertad a la iniciativa privada. Pero cuando la mayoría de los latinoamericanos, cuando tú le dices iniciativa privada, creen que es una compañía, creen que es una empresa privada. No, no, la iniciativa privada empieza con el individuo. Si tú una persona que tiene una buena idea para crear una empresa que cree riqueza, le vas a poner
que a tener que cumplir, lo vamos a tener que obligar a cumplir 40 pasos de trámite burocrático, esa persona lo más probable es que en el paso número 20 abandone el proyecto. Pero si tú se lo facilitas y le dices, bueno, aquí no tienes sino que registrarse, declarar esto, pagar estas tasas y ya está, y usted empieza y abre su empresa, lo más probable es que haya muchísimas de esas empresas. Lo cual no significa que todas esas empresas van a tener éxito, porque de cada 100 empresas que se crean, hay entre 20 y 25 que fracasan. Pero tienes una constante renovación y un constante acceso de personas a la creación de riqueza. Y eso es de lo que se trata la iniciativa privada. Yo no le pondría a eso etiqueta ni de centro, ni de derecha, ni de ninguna. Es simplemente un modelo democrático y capitalista del ejercicio de la libertad. Pero fundamentalmente entonces no es ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. No. Más bien de centro. Exacto. Y yo diría que más bien de centro derecha, porque la izquierda no sonríe mucho en darle mucho apoyo a la iniciativa privada. No, la izquierda sigue pensando que que el Estado sabe más que el individuo, que tú debes confiar tu destino a una burocracia que va a decidir por ti. Y que le importa un comino, no le importa ni un comino, ni uno, ni unas empresas que no son de él. Pero bueno, entonces tenemos en el tercer lugar de aceptación a Martín Vizcaya de Perú con un 60% de aplauso y un 32% de rechazo. En el segundo lugar está López Obrador de México, que tiene mejor imagen inclusive que Martín Vizcarra, tiene 68% de aplauso contra un 31% de rechazo. Háblame de él. Mira, yo pienso que López Obrador tiene un estilo de gobernar paternalista. Y ese estilo de gobernar paternalista calza muy bien con ciertos estamentos de la sociedad mexicana. Yo diría que esa popularidad tiene su fuente, sus raíces en el sur de México. Porque lo que pasa con México hoy en día es que realmente tú tienes hoy en día como dos países desde el punto de vista económico-social. Tú tienes el norte de México que llega más o menos hasta la mitad del mapa de México, eh, que ha sido completamente absorbido por el proceso de industrialización, un proceso de industrialización moderno, porque se ha vuelto una economía vinculada, con vínculos muy fuertes con la economía norteamericana. De hecho, esto ha sido tan importante que México es hoy en día el primer país exportador de pantallas planas en el mundo. Es decir, pasó a Corea del Sur. Y con eso yo creo que se dice todo, porque las pantallas planas las tienes en los celulares, las tienes en la televisión, las tienes en todas partes. Y México es el principal exportador del mundo de este tipo de este producto. Pero lo más interesante es que eso además te revela que no solamente que México ingresó en el proceso de industrialización, sino que es un proceso de industrialización moderno, porque las pantallas planas requieren que tú sepas de escribir software, que puedas hacer código y hacer una cantidad de funciones que te exige la economía digital, que no te exige la economía manufacturera. Entonces, y el norte de México, la mitad del país está vinculada a ese tipo de economía. Las mayores plantas, plantas para hacer vehículos están en México. Tienes también, por supuesto, el sector petrolero, energético, que es muy importante. Pero lo más importante es eso, lo que está ocurriendo en el área de la microelectrónica en México, de los productos Sí, sí, y pero eso tienes nada tiene que ver con el discurso de López Obrador ni con lo que ha hecho hasta ahora López Obrador, sino todo lo contrario. pero entonces tienes el sur, que tiene más gente que el norte, y que es una ciudad, una comunidad campesina que cabalga entre el siglo XIX y el siglo XX, y que esa gente todavía, el líder que ellos quieren es alguien que tome decisiones por ellos, que les resuelva los problemas,
que les dé subsidios, que le baje el precio del transporte, que les ponga las escuelas gratis, o sea, un esquema paternalista de gobierno. Y López Obrador no solamente cree eso, sino quiere profundizarlo. El problema que va a tener es que profundizar eso es afectar severamente el norte de México. Y entonces yo creo que ahí es donde va a venir un conflicto a mediados de su gobierno. Ahora, y además es que él está muy reciente en el poder, o sea, no se ha desgastado, aunque ya se desgastó mucho, porque no es lo mismo el tanto por ciento con el que ganó al que tiene ahora, no tuvo suficiente tiempo de que sus medidas nuevas hayan afectado negativamente a la gente. Bueno, el giro que le ha dado la política económica sí está afectando al país. La inversión extranjera en México se ha reducido en un 25% ya. Por ejemplo, la BMW tenía unos planes para abrir una planta en México y los archivó. Eh, Creo que la Samsung iba a abrir una planta adicional en México y archivó ese plan también. Eh, Tienes pero otra actividad económica muy importante, otra actividad económica muy importante que ha sido severamente afectada, esto es el tema energético, porque había un plan de modernización del sector energético que él paralizó. Y entonces al paralizarlo, hubo inversores que se quedaron a medio camino y otros que decidieron definitivamente perder lo que ya habían puesto y no continuar. Claro, pero eso ya llegó al bolsillo de la gente. No, pero va a llegar pronto. Ah, bueno, pero por eso digo, todavía esas medidas no las siente la gente y es posible la gran popularidad que tiene y además para esa gente que lo que quiere es un caudillo y que le resuelven los problemas y que le den las cosas gratis y que por parir le den dinero y ¿cómo se llama? Y por ser pobre le den dinero pero no le den instrucción ni puestos de trabajo, pues esa gente ama a López Obrador, obviamente, porque a mí no sé si estaré equivocado o no, pero me recuerda tanto, tanto a Chávez, pero tanto, que yo creo que México debe prepararse para lo peor. Sí, sí, bueno, hasta ahora la única protección que México como país tiene es su marco institucional, porque es un poco heredado de la filosofía maya y azteca. El rey azteca o el rey maya desaparecía al morir. Entonces ellos, en términos modernos, al rey lo matan cada 6 años, porque hay unas leyes no escritas que el presidente de México cuando sale muere políticamente en el sentido que no puede estar dando declaraciones, no puede estar apareciendo en público, no puede estar participando en movimientos, o sea, se desmoviliza completamente. O sea, Nada que no solucione López Obrador cambiando la Constitución, que es la moda entre todos los políticos o la enorme mayoría. Yo pienso que él va a querer cambiar la Constitución. No sé si lo va a lograr, porque alrededor de la Constitución mexicana hay toda una mitología inmensa, que es como decir que mañana yo voy a pintar la estela maya de otros colores porque no me gustan los colores que están ahí, ¿sabes? Es un poco eso, la gente pondrá el grito en el cielo y dirá, no importa si el rosado es muy chillón y el amarillo también, eso se queda así porque eran los colores de los mayas, ¿sabes? Sí, lo que no pasó, por cierto, en Venezuela, con las 8 estrellas, con el caballo al revés, con el cambio del nombre del país, y un montón de cosas. ¿Sí? No, pero en México se hay toda una mitología alrededor de la Constitución mexicana. Es más, todo el mundo piensa que la Constitución mexicana es el marco que le dio origen a todas las democracias modernas, a la Constitución soviética, que la Constitución soviética los orígenes de la Constitución soviética están en la Revolución Mexicana. Ahí va a haber un poquito más de problemas en cambiar esa Constitución, pero no creo que sea imposible. Si el señor se lo propone, quizás lo logre. Además, no tiene una gran mayoría en el Congreso. Ah, sí, tiene mayoría calificada, eso es cierto. Entonces, tenemos que en el tercer lugar de apoyo popular
encontramos al peruano con 60% y 32% de rechazo. En el segundo lugar a López Obrador de México con 68% de aprobación y 31% de rechazo. Y en el primer lugar, el más popular de todos los presidentes actuales que tiene Latinoamérica, estamos tratando de buscar cómo pensamos los latinoamericanos y dónde estamos ubicados los venezolanos, que por qué tenemos 20 años en una dictadura y la dirigencia política no ha podido deshacernos de ella. En el primer lugar, nada menos con el 88.2% de aprobación y solo el 8% de rechazo, está el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, muy recientemente presidente, por cierto. Bueno, la pregunta no te la hice, pero es obvia. El López Obrador es de izquierda y yo creo que está ahí, que en el fondo es de extrema izquierda, pero hasta ahora es de izquierda hasta que, pienso yo, vaya apoderándose de los diferentes, de los tres poderes, como hizo Chávez. Yo pienso, sí, yo pienso que él es del ala radical, porque él viene del PRI. Tenemos que recordar que él es un priista. Y dentro del PRI había centro como Cedillo, el centro derecha como Salinas, y tenías el centro izquierda, que podía ser de la Madrid, y tenías la izquierda como Porfirio Muñoz Ledo y López Obrador. Como sucede en Estados Unidos con los demócratas, que hay de centro, centro derecha, de centro izquierda y de extrema izquierda. Exacto. Exacto. Ahora, ¿qué nos puede decir del presidente de El Salvador? 88.2%. Qué maravilla para gobernar. Pues es que yo creo que ahí concurren dos factores. Uno, que ya los salvadoreños estaban hasta los tequeteques, como decimos en Venezuela, de los dos partidos tradicionales, tanto Arena como el movimiento, el Farabundo Martí de Liberación Nacional, que se volvió partido político, socialdemócrata, inscrito en la Internacional Socialista, todo lo que tú quieras. Los dos tenían como un monopolio sobre el poder y adoptaron un conjunto de políticas, a mi juicio, bastante trasnochadas, y no resolvieron el problema fundamental de El Salvador, que es el tema del crecimiento económico. Ese país tiene demasiado tiempo estancado. Aún con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que era la gran oportunidad para crecer, la malbarataron. Entonces ya había un sentimiento de hastío. Bueno, hubo también unos casos de corrupción espantosos de Arena, que fueron denunciados, y también de la última administración, que era de Farabundo Martí. Ante ese panorama, el electorado salvadoreño votó por un independiente, que es Bukele. Bukele es completamente independiente, ha sido periodista, sabe manejar muy bien la opinión pública de su país, y es un tipo que no tiene compromisos con nadie. Entonces ha empezado a tomar un conjunto de medidas que los salvadoreños querían. El tema de mejorar la logística del transporte en la ciudad capital, el tema de reactivar las escuelas con currículos más modernos, el tema de darle el frente a las maras con un mejor equipamiento y mejor entrenamiento de la policía. El señor no tiene sino meses en el gobierno, y estos tres problemas ya los está encarando y está dirigiendo recursos hacia eso. Entonces, yo no sé si los va a poder resolver, porque son unos problemas muy gruesos, pero por lo menos inició el proceso de encararlos y decir, yo voy a dedicar recursos a esto. Y los tres llegan muy cerca del corazón de los salvadoreños. Entonces, yo siento que por eso es que tiene esa popularidad. Vamos a ver que él continúe por ese camino y que no vaya a ser cooptado por las otras dos fuerzas políticas, o que le vayan a impedir en el Parlamento lograr la aprobación de un conjunto de políticas de reforma, entre las cuales se incluye la reforma fiscal. Ahora, él viene de la centroizquierda. Esta posición de ahora, ¿en dónde la situarías tú?
Mira, yo situaría dentro, ni centro izquierdo ni centro derecha, sino sería el, el político que se dedica a resolver problemas, un tipo pragmático. Yo diría que él es pragmático, sí, él viene de la centroizquierda. Ay, mira, no podemos olvidar que a raíz del nacimiento intelectual, o sea, del marxismo como teoría política, esa teoría política avanzó muchísimo y penetró todos los estamentos intelectuales del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Casi toda la gente que está vinculada a los sectores académicos o a los sectores de formación de opinión viene de, se desprende de la matriz analítica del marxismo. Entonces, casi todos ellos son de centro izquierda o de izquierda, por lo cual no significa que sean idiotas, porque hay mucha gente, o sea, hay mucha gente, a mi juicio, que repite el mantra como un bobo, repite el mantra marxista sin darse cuenta que ese mantra no se ajusta a la realidad que están viviendo. Y que además fracasó. Ahí está, existe la Unión Soviética. No. Rusia es la segunda potencia mundial. ¿No? Todo eso se acabó. Ahora, pero también es verdad que debe haber un rechazo en el fondo histórico, tanto en México, ¿no?, como en el resto de Centroamérica, contra los Estados Unidos por la terrible política en los años, sobre todo 40 y 50 y hasta los 60, Bueno, de los ¿sabes Estados Unidos con Centroamérica. que el último libro de Vargas Llosa es precisamente sobre este tema? A mí me pareció interesantísimo porque este libro relata cómo el establishment intelectual se apegó al marxismo como consecuencia de la manera como Estados Unidos trató a Jacobo Arbenz en Guatemala. Porque según la investigación que hace Vargas Llosa, Jacobo Arbenz era un reformista que lo que quería era poner impuestos, porque la gente no pagaba impuestos. En ese momento no pagaban ningún impuesto. Entonces quería poner impuestos, quería para mejorar las escuelas, hacer una reforma agraria. Bueno, un conjunto de cosas que son lo más sensato que se le puede ocurrir a nadie como política económica para crear una clase media que es la que te genera demanda agregada, y la demanda agregada es la savia que nutre la economía. O sea, que el tipo lo que era un capitalista educado, y los Estados Unidos deciden ponerlo. Entonces, como dice Vargas Llosa, el establishment intelectual decidió que entonces la vía era el marxismo agudo, que era lo que planteaba Fidel Castro, que para poder hacer reformas hicieran de las economías latinoamericanas unas economías más vibrantes, con mayor vocación de crecimiento. Había que agarrar un fusil y hacer lo que han hecho el Che Guevara y Fidel Castro. Y durante 60 años se ha pensado así. Sí. Entonces, en estos tres casos, de los tres presidentes más populares en este momento en Latinoamérica, tenemos en el fondo que dos de los tres casos son presidentes pragmáticos, ni de centro izquierda ni de centro derecha, sino pragmáticos, como es el caso del número uno, el más popular, que es Nayib Bukele, pero también muy recientemente llegado a la presidencia, con un 88.2% de aprobación y un solo 8% de rechazo. En el segundo lugar estaría López Obrador, que sería del centro izquierda, yo diría que va hacia la extrema izquierda y el populismo total, porque además él se anticipó a Chávez, porque Chávez cuando estaba de candidato nunca habló maravillas de Fidel Castro, ¿no? Al revés, dijo que en Cuba había una dictadura. Eso lo dijo Chávez Frías. Este no, este ya habló maravillas de Fidel Castro, que es un tirano, evidentemente cree en la dictadura esa, en ese tipo de dictadura. Y en el tercer lugar está otro tipo pragmático de centro, que es el peruano, Martín Vizcarra, con un 60% de aprobación y un 32% de rechazo. No dije la aprobación y el rechazo de López Obrador. López Obrador tiene 68% de aprobación y el 31% de rechazo. En el cuarto lugar estaría Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, con un 54% de aprobación y un 38% de rechazo. Y aunque en este caso CNN lo pone como los presidentes más rechazados, ¿no? Yo sí pondría en el cuarto lugar a Juan Guaidó,
porque Juan Guaidó, según esta encuesta, tiene el 53% de aprobación y el 42% de rechazo. Esto según esta encuesta internacional. Sin embargo, la última encuesta que acaba de aparecer de Mega Análisis le pone un rechazo de más del 80%. Pero aquí, a Guaidó. Pero aquí está en eso, y aunque repito, CNN lo pone entre los menos populares, yo lo pondría en el cuarto lugar, porque según esta encuesta está en el cuarto lugar. Ahora vamos al revés. Vamos a ver cuáles son y cuál es la política de los presidentes más rechazados. Vamos del cuarto, en lugar de tres, del cuarto al primero. Ya saben quién es el primero. En el cuarto lugar está Iván Duque de Colombia, con un 70% de rechazo y un 24% de aprobación. ¿Por qué? Después que él viene de ser el mano derecha o el apoyo del propio Uribe, que hasta hace poco era el gran dirigente, ahora en las encuestas no está apareciendo tan bien, lamentablemente. ¿Por qué crees que hay ese rechazo tan grande del 70% a Iván Duque? ¿Qué ha hecho? ¿En qué se ha equivocado? ¿Qué no ha sabido decirle al pueblo colombiano? Mira, yo siento que en el caso de Duque hay como tres factores que pesan mucho. Uno es que él no tiene mentalidad de político, él tiene mentalidad de tecnócrata y actúa como un tecnócrata. Entonces él se está concentrando en mejorar y agilizar y hacer más efectiva la maquinaria del gobierno. Pero eso es una cosa del Palacio de Nariño para adentro. Y me imagino que la gente que está trabajando en los diferentes despachos que conforman el Ejecutivo están muy contentos porque se está dedicando alma, vida y corazón a arreglar cada una de estas instituciones para que sean más eficaces, puedan prestar mejor los servicios, etcétera, etcétera. Pero esto es algo que nadie sabe, no te enteras, y eso es, como te digo, puertas para adentro del Palacio de Nariño. Y no ha llegado al bolsillo de la gente. Exacto. Pero de todas maneras es algo, no es que él no está haciendo nada, es que eso es importantísimo. Lo que pasa es que lo tienes que combinar con otra cosa, con otro tipo de políticas que toque a la gente, como tú estás diciendo, que llegue al bolsillo. Le tocó, y vamos a lo del bolsillo. En Colombia no hay una recesión económica, pero sí hay un estancamiento económico. Y hay un estancamiento económico que se deriva, a mi modo de ver, de dos causas. Una, tuvieron una mala política petrolera en el sentido de que explotaron excesivamente los yacimientos que tenían sin hacer incurrir en los gastos que tienes que hacer de exploración para ir reponiendo los pozos en la medida en que les vas extrayendo todo el petróleo. Tienes que tener una alternativa con otros pozos que vas a abrir, que sustituyen a los que cierras. Ese gasto inmenso en exploración no lo hizo Ecopetrol, porque a mi juicio, y esto no tiene nada que ver con Duque, sino como conformaron la industria petrolera en Colombia. La industria petrolera en Colombia se voltearon, vieron a Venezuela, los venezolanos, así es como montaron su industria petrolera, vamos a hacer nosotros lo mismo. Pero es que la situación de Colombia es completamente distinta. En Venezuela hay montones de petróleo, en Colombia es muy difícil, hay poquito y es de difícil acceso. Entonces las políticas no podían ser las mismas. Entonces, por supuesto, él está cargando con este descenso en la capacidad de generación de energía producida por el petróleo, porque los yacimientos se han ido ya extinguiendo. Entonces, y el tercer tema que yo creo que está afectando también, lo está afectando a él mucho, es que él decidió, y esto te va a sonar muy feo, porque tú y yo somos latinoamericanos, pero es que a los latinoamericanos la corrupción no les importa, de verdad, verdad. Este tipo Duque está enfrentando la corrupción desde adentro. ¿Por qué? Porque él no ha querido hacer tratos con ninguno de las facciones políticas que operan en Colombia, dándoles por debajo cuerda que si subsidios, que si pasajes, que si viajes, que si no sé qué, no, becas, no, él no ha querido. Él ha dicho, las políticas económicas que yo estoy llevando al Parlamento tienen que ser aprobadas porque son de interés nacional, pero yo no voy a estar comprando diputados y senadores. Entonces, pero que se cuide, porque le puede pasar igualito que Carlos Andrés Pérez II,
que como no hubo una sola licitación que no fuera abierta, ¿no? No hubo una sola entrega de dinero que no fuera a través de licitaciones por primera vez en la historia de Venezuela, tenían que tumbarlo, tenían que acabar con él, porque la corrupción es parte de la vida, yo no sé si del mundo entero, pero de la mayor parte de Latinoamérica estoy seguro. Bueno, entonces esos tres factores le han creado impopularidad a América Latina, en Colombia a Duque, porque en América Latina yo estoy convencida que el tema de la corrupción se ataca, se combate cuando tú te dejaron fuera, pero si estás adentro te parece muy bien. Toda la lucha es para estar adentro, no para acabarla, extinguirla, sino es para que a mí no me dejen fuera. Para estar en el poder y no importa con quién permita que me arrimen. No importa que sea Michael Moreno como sea el narcotráfico. Y entonces, este es el caso entonces de Iván Duque en el cuarto lugar de pésima popularidad con menos el 70%, es decir, el 70% de rechazo, 24% de aprobación. En el tercer lugar está el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, con un 75% de rechazo y un 20% de aprobación. Bueno, en el caso de Iván Duque, él es de centro derecha, ¿no? Sí. Ahora Bueno, vamos, yo Lenín. no sé que sea de centro derecha, a mí me parece que él es un excelente tecnócrata que diagnosticó el país, dijo, las instituciones del Estado no son eficientes, hay que arreglarlas, la corrupción se va a comer este país, hay que ponerle un freno inmediatamente a la corrupción, y las leyes y la política económica cuando se legislan, la gente no tiene que, los diputados y los senadores no pueden estar cobrando por eso, porque esto es de interés nacional. Es más bien como un tipo pragmático. Yo lo pondría en el grupo de los pragmáticos. Ok. Entonces, Lenín Moreno, que está en el tercer lugar de rechazo. Mira, a Lenny Moreno le tocó el malísimo papel histórico de ponerle fin a una fiesta. No hay nadie más antipático en una casa de familia que el que viene y pone fin a una fiesta que tienen unos muchachos. Este, Lenny Moreno es quien revienta la burbuja Correa. Y la burbuja Correa estaba basada en subsidios que eran insustentables, en um, dádivas del Estado a los empresarios que también eran insustentables, y en un gasto público inmenso. Entonces este señor llegó y dijo, miren, nosotros no podemos seguir el camino de Venezuela, que para allá es donde vamos, si seguimos manteniendo este déficit fiscal, hay que arreglar las cuentas, y simplemente tomó un conjunto de medidas, un plan de ajuste. Pero las fuerzas que apoyaron, había las fuerzas organizadas que apoyaron a Correa, que aprovecharon, porque eso sabían que iba a crear una ola de impopularidad para atizar el descontento. Pero hubo gente que de verdad, honestamente estaba descontenta porque de un día al otro le subió la gasolina, le subieron la cuenta de la luz eléctrica y los sueldos no se los subieron. Entonces la gente estaba naturalmente descontenta. Yo creo que en el caso de Lenín Moreno el problema más grave es que, bueno, primero que le tocó bailar con la fea. Eso, entonces cuando a ti te toca, si eres político y te toca bailar con la fea, tienes que tener un excelente aparato de comunicación, que yo creo que él no lo tiene, porque hemos tenido presidentes que les ha tocado un rol histórico y dirigentes, por ejemplo Winston Churchill. Winston Churchill le tocó un rol histórico terrible, hasta inclusive aceptar sacrificar a su propia familia en un bombardeo porque no le podía llamar a su familia y decirle, mira, que van a bombardear, evacúen y váyanse. Sino tuvo que quedarse callado, y cuando vinieron los alemanes y bombardearon, mataron gente de su familia. O sea, que fue un tipo que heroico realmente, y ese individuo nunca en la vida dejó de tener diálogo y comunicación con el pueblo británico. Yo creo que a Lenín Moreno le ha faltado muchísimo la comunicación con los ecuatorianos. O sea, de verdad revelar en el estado en que Correa le dejó el país, y la necesidad de tomar esta medicina amarga y por qué.
¿Podrías decir, y hay comparación con lo que sucedió en Argentina? Por lo que sufrió la Argentina salió Menem y se cayó la convertibilidad. Sí, no, y cuando sale la Kirchner, que ahora regresa. Ah, bueno, sí, sí, claro. Ah, no, Macri también tuvo muy mala política de comunicación, yo creo. Pero Sí, también le sí, tocó bailar con la fea. y ahora sí. Y como que perdió el baile, evidentemente, porque volvió a ganar la horripilante, volvió a ganar. Pero bueno, entonces, en el tercer lugar de rechazo está el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, con un 75% de rechazo y un 30% y un 20% de aceptación. En el segundo lugar de rechazo de toda América Latina está Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, con un 76% de rechazo y un 16.8% de aprobación. ¿Qué está pasando allí? Ah, bueno, ¿Lenín Moreno sigue en la izquierda o tú dirías que ahora es pragmático? Mira, yo sinceramente creo que es un tipo súper pragmático, porque él era de los de izquierda radical y se dio cuenta que, uno, el camino por el cual iba el país iba a la debacle, y dos, que a él la maquinaria esa del correísmo lo iba a asfixiar. Entonces, para sobrevivir y para salvar el país, decidió tomar un conjunto de políticas que iban en contra de lo que ha sido su formación ideológica. Así que yo lo veo pragmático a él también. Por eso que lo llaman un desertor o un traidor, sus antiguos compañeros. Bueno, entonces vamos ahora al segundo en rechazo, que ya dije que era Jimmy Morales, con un 76% de rechazo. Mira, Jimmy Morales, en realidad yo creo que se ha equivocado muchísimo en el sentido de que él entra a Guatemala como la gran esperanza, porque como no pertenecía a ninguno de los partidos, no tenía vínculo con ninguno de los factores de poder, que él era el que iba a limpiar a Guatemala de la corrupción. En vez de eso, lo que se ha dedicado es a desmontar el aparato internacional que que puso la comunidad internacional para acabar con la corrupción en Guatemala. Y eso es lo que le está cobrando el electorado con razón. Pero además de una forma descarada. Descarada, Una forma descarada. sí. Bueno, y voy a corregir una cosa. Yo dije que los puestos están pésimamente puestos por mí, porque se trata de los 5 más rechazados y no de los 4. Entonces, en el quinto lugar estaría Iván Duque de Colombia con un 70% de rechazo. En el cuarto lugar estaría Lenín Moreno con un 75% de rechazo, 75, ¿sí? En el tercer lugar, entonces, está Jimmy Morales de Guatemala con un 76% de rechazo y una aprobación de 16.8. Pero este Jimmy Morales, aparte de esa cosa desastrosa que ha hecho algo positivo. ¿Por qué está tan rechazado? Porque tú misma dijiste que el hecho de la corrupción no es importante para los pueblos latinoamericanos. No, o sea, que la cultura de la corrupción es una cultura que se protesta por la exclusión, pero que cuando te incluyen, entonces, cuando te incluyen te parece bueno. Hay ese dualismo. No, no, pero la corrupción es rechazada. Lo que no es combatida bien, porque normalmente todos los grupos que se han formado para combatir a la corrupción son grupos que lo que buscan es que los incluyan Ah, de la, ahora dentro de la corrupción. No es que a la gente no le importe, a la gente sí le importa, porque la mayoría de la gente en América Latina son gente honesta, que pagan sus cuentas, que trabajan duro, y ver que alguien de la nada surge y sabiendo que esos recursos que se están tomando son recursos que les drenan a ellos para mejorar los servicios públicos, no, sí les importa. sin embargo, es válido un programa que hice con Alex Goy que titulé Con mi corrupto no te metas. Exacto. Pero ahora, en el segundo lugar de rechazo está Sebastián Piñera de Chile, con un 87% de rechazo y una aprobación del 10%. ¿Cómo es posible tanto rechazo?
Mira, Sebastián Piñera es un tipo que ha tenido siempre problemas de Dije comunicación. 87%, miento, con un 81% de rechazo. Sebastián Piñera siempre ha tenido problemas de comunicación. Él no es un tipo que comunica bien. Siempre ha sido un tipo. Él entra y yo creo que a mi juicio él equivocó la entrada. ¿Sabes? Bueno, en la jerga de teatro, un director de teatro siempre trata de que la estrella principal de la obra entre bien al escenario, porque si equivocan la entrada en el escenario se tiran la obra completa. Este tipo equivocó su entrada. ¿Por qué equivocó su entrada? Porque le dijo durante toda la campaña, y yo creo que de una manera muy honesta, porque él creía eso, que el tema de la reactivación de la economía chilena era un tema de unas 2 o 3 medidas de carácter administrativo, revisar, por ejemplo, revisar la, el sistema de pensiones, que ha funcionado muy bien en los últimos 40 años, ya tienen 40 años de funcionamiento de su sistema de pensiones, que ese era una. Dos, la apertura mayor a la inversión extranjera por el lado del, del sector minero. Y la tercera, irse más hacia las energías renovables para mejorar la, la competitividad de la economía chilena. Es verdad que esas tres cosas son fundamentales, pero él se le olvidó una cuarta, y a mi juicio fundamental, y la cuarta cosa era el tema de cómo las comunidades, porque las comunas chilenas necesitan necesitan como una reorganización que les permita retomar el control sobre algunos de los servicios públicos que son esenciales, que funcionan muy bien, pero que al final de la tarde tienen muchísima ineficiencia, y tienen ineficiencia porque están excesivamente centralizados. Las escuelas, por ejemplo, las escuelas siempre habían sido municipales, ahora son nacionales. Entonces, tienes el sistema de escuelas nacionales, y cuando alguien quiere modificar un currículum o quiere que los niños tengan clases adicionales de matemáticas o de baile o de lo que fuera, tiene que pasar por un proceso burocrático horroroso para poder lograr que en aquella escuela, en aquella comunidad donde todo el mundo está de acuerdo que los niños deban bailar ballet después de clase, necesite 40 pasos, no sé cuántos burócratas, no sé, eso es una. Entonces, la sociedad civil chilena, yo creo que se estaba sintiendo, no creo, se estaba sintiendo asfixiada por un excesivo centralismo y regulación. Y eso era lo primero que tenía que atacar, porque eso es lo que reventó en las protestas. Claro que esas protestas estuvieron también, después de que natural y espontáneamente surgieron, fueron infiltradas por elementos del Foro de Sao Paulo y de los señores de Cuba y los señores de Venezuela. Eso es verdad, pero no fueron ni los señores de Cuba ni los de Venezuela los que promovieron eso, sino esas protestas se presentaron de una manera espontánea, que fueron magnificadas y fueron llevadas a hordas, transformadas en hordas destructivas por la infiltración. Eso también es verdad. Pero la sociedad civil chilena se estaba empezando a sentir asfixiada, y ese era el malestar más grande. Y él, si bien es cierto que las otras 3 medidas administrativas económicas eran importantes, no tenían tanta importancia como la descentralización. Y eso era lo que él tenía que atacar primero que nada. Entonces, claro, encima de que el tipo no comunica bien y que se equivoca en la entrada a una obra teatral dramática, pues entonces ahí tienes el resultado. La gente Pero no su lo quiere. primer gobierno fue muy aplaudido y él fue, después de la Bachelet, volvió a la presidencia. No, esta es la segunda vez que vuelve. Por eso, después de la Bachelet, volvió a la presidencia. Sí, Al claro. igual que Bachelet ha estado 2 veces. Sí, él ha estado 2 veces, exacto. Pero en su primer gobierno las condiciones eran completamente distintas a esta. Bueno, y en el primer lugar, no muy distante de Sebastián Piñera, como el presidente más rechazado de América Latina, De está Maduro. Nicolás Maduro,
con un 82% de rechazo, mientras que Sebastián Piñera tiene un 81% de rechazo. Pero de aceptación tiene más Maduro que el mismísimo Sebastián Piñera. Maduro tiene un 15% de aceptación y Piñera un 10% nada más. Es algo inaudito. Son dos pueblos totalmente diferentes, evidentemente. ¿Por qué crees que tiene ese gran rechazo Nicolás Maduro? Aunque la pregunta sería, ¿cómo es posible que tenga un 15% de aprobación? ¿Quiénes son esa gente que considera que el país con él está mejor que hasta en el mejor de los gobiernos de esa llamada Cuarta República? Mira, lo que pasa es que todos esos movimientos insurgentes de carácter revolucionario, llamámoslo izquierda radical, ponle la etiqueta que tú quieras, pero para mí son simplemente las ramificaciones de lo que yo llamo el marxismo tropical. Y ese marxismo tropical que se expresó en el movimiento bolivariano, en el 26 de julio en Cuba, y otro conjunto de movimientos que ha habido en América Latina, lo del Farabundo, los sandinistas, no sé qué. Bueno, toda esa gente tiene parte del supuesto que tú, la sociedad, la tienes que destruir toda para construir, para después, sobre sus cenizas, como ellos mismos dicen, hacer algo. Entonces, eso a lo mejor teóricamente suena muy bonito, pero a la gente que está viviendo la destrucción no le parece tan bonito, porque está viendo a sus hijos morirse de hambre, de enfermedad, le está pasando penurias espantosas, están perdiendo todas sus propiedades, se les deterioran los servicios públicos, no encuentran empleo. Entonces, es imposible que alguien como Maduro pueda tener esa popularidad. Lo que lo explica es que dentro de esos grupos siempre hay lo que se llama el núcleo duro, que es la gente ideologizada, y esa gente ideologizada son casi que kamikazes. O sea, están viendo que no funciona, que no sé qué, no, pero no importa, nosotros estamos por ese camino y no lo vamos a cambiar. Pero entonces ellos no pueden ver o razonar el fracaso de la Unión Soviética que desapareció, que China tiene capitalismo salvaje, aunque políticamente se diga comunista, y el fracaso de los Castro que están desde el 59 prometiendo, ¿no?, lo que nunca se cumple, y que han vivido de chulearle a diferentes partidos, a diferentes programas, países. Ellos no ven eso. No. Ellos solamente dicen que la culpa es de Donald Trump o de Kennedy o de quien fuera. Ok, exacto. Y se lo creen. Se lo creen, claro. Hay un 15% de venezolanos que creen que Maduro es muy bueno, pero no lo dejan gobernar. Exacto. ¿Y cómo? ¿Quién es esa gente? Esa gente, el núcleo duro ideologizado, cree lo que sus líderes le dicen, y eso es lo que ellos le dicen. Ahora, ¿y no será también que buena parte de ese 15% tiene miedo de decir lo contrario? Porque a lo mejor reciben el CLAP, porque temen perder el CLAP, o son funcionarios públicos que temen perder su puesto. Yo pienso que son las dos cosas. Mira, los demás se están muriendo, pero yo sobrevivo con mi CLAP y mi cosa, pero además eso es lo que me dice a mí mi jefe, y eso es lo que yo creo. Yo creo que es una combinación de ambas cosas. En cambio, en el caso de Juan Guaidó, aunque yo lo puse entre, cosa que no lo ponen en CNN, sino dentro de los peor vistos, aunque yo lo puse entre los mejores vistos porque tiene un 50%, déjame ponerme la lupa de los 40 años, teniendo la lupa, 53% de popularidad y de rechazo un 42%. Diferente a la última encuesta de Mega Análisis, que es 80 y pico. Pero en el caso de Juan Guaidó, él no gobierna, no ha gobernado. Él es un presidente que no tiene ningún poder
y que además está heredando las esperanzas del pueblo venezolano y cada vez está con menos popularidad. Él está viviendo lo que en su oportunidad vivió Capriles, ¿no? Que después fue alcalde y como alcalde no jamás tuvo ese rechazo, por el contrario, que está viviendo lo que Manuel Rosales, que la gente no fue a votar por Manuel Rosales, fue a votar en contra de Chávez Frías, está viviendo lo que le pasó a López, ¿no? Que tuvo al principio un boom de popularidad y a pesar de que fue preso durante tantos años y demás, fue bajando su popularidad porque la gente lo que quiere es salir de Maduro. Entonces, tal vez por eso es que CNN lo pone entre los que tienen menos popularidad. Porque Juan Guaidó no gobierna, él no es presidente. Eso de presidente interino está bien para que la gente se lo crea, pero ¿cuál es el poder de Juan Guaidó para realmente hacer algo? Es que nunca le han debido decir presidente, le han debido decir encargado de la presidencia. ¿No? Y además darle que él tuviera poder, pero el poder lo tiene en la multitud, ese chiripero, porque nada mejor que ese nombre que hay en la Asamblea Nacional. Sí. Ahora bien, aquí el grupo de los cuatro, o el grupo de los cuatro. Sí. Ahora, aquí faltan dos presidentes de dos países sumamente importantes, Brasil. que es el de Argentina y el de Brasil, que los dos en este momento están muy mal desde el punto de vista de popularidad, hasta el punto que el de Argentina perdió las elecciones. ¿Qué fue lo que ha pasado allí? Mira, el tema de, a mi juicio, a mi modo de ver, el caso de Macri fue un error, pero fatal en la conducción, la ejecución de la política económica. Ellos entendieron que tenían que hacer un plan de ajuste y decidieron que lo iban a hacer gradual. O sea, que iban a tener una medida hoy y después la otra. Eso no se puede hacer. Eso es lo peor que tú le puedes hacer a una población, porque la condenas a estar sufriendo durante, durante varios años con un tratamiento. Tienes que dar tratamiento de shock. Es que es lo mismo, alguien me lo explicó, que yo decía, cuando yo estaba estudiando, yo dije, pero ¿por qué un tratamiento de shock no se puede gradualizar? Y me dijeron, porque es como que si los ingleses mañana decidieran que van a manejar por la derecha y no por la izquierda, como ellos manejan, y entonces amanecieran un día y dijeran, el lunes todos los camiones van a manejar por la derecha, y del resto de los vehículos por la izquierda como han manejado siempre. Y el martes la motocicleta y el miércoles los vehículos, los automóviles. Lo que vas a tener es una mortandad, porque tú tienes que poner a todos los vehículos a viajar por un lado o todos los vehículos por el otro, pero no puedes hacer esta mezcla. Eso pasa con los planes de ajuste. Los planes de ajuste tú tienes que soltarlo de una sola vez, la gente va a sufrir porque eso siente, y tienes que tener las medidas contracíclicas de una vez. Por ejemplo, te explico, cuando estábamos en el gobierno del presidente Pérez, se sabía que en el momento en que tú suspendieras el control de cambio, suspendieras el control de precios, la inflación, que en ese momento estaba en 15%, se iba a ir a 80%. Nosotros sabíamos eso. Entonces, ¿qué haces para paliar? Se crearon dos fondos que lamentablemente no se pudieron instrumentar porque la corrupción prevaleció. Uno, en la Asamblea Nacional, vamos a aclarar. en el Congreso. Sí, estoy hablando en el Congreso. Sí. El Congreso. Es decir, uno que era un fondo para crear inmediatamente empleo a nivel de las alcaldías para tapar huecos de las calles, para arreglar las plazas, para poner las paradas de los autobuses bonitos, porque eso inmediatamente generaba empleo y al generar empleo generaba dinero y entonces contrarrestaba el golpe de la inflación. Y el otro tema fue la emisión de estampillas de comida, o sea, como los food stamps de los Estados Unidos. Pero ambos proyectos fracasaron en el Congreso, porque había gente del Congreso que quería que dentro del plan de obras pequeñitas metiéramos unas obras gigantescas de familiares de ellos. Y el otro también fracasó porque querían acaparar el tema de la distribución de las estampillas
hacerlo por partidos políticos. Y eso no se puede hacer así. O sea, esto tiene que ser un ente estatal que preste ese servicio, porque al final del día es un servicio. Bueno, un servicio público además, pagado con los impuestos de los contribuyentes. Este, Eso no lo hicieron en Argentina. Hacer todo y tener listas las medidas paliativas. ¿Qué pasa? Suponte tú que tú eres una Pero persona de la... espérate, no lo hicieron en Argentina, pero pudieron haberlo hecho porque Carlos Andrés Pérez no pudo, porque su propio partido, ¿no? Jamás le aprobó absolutamente nada en el Congreso. Yo sé. Entonces, Macri pudo haber hecho eso, tenía suficiente poder dentro del Congreso como para que le aprobaran esos paliativos. Así tenía, porque el PRO tenía suficiente gente y lo que se llamaba el peronismo crítico, que lo acompañó en las elecciones y por eso ganó, porque un sector del peronismo apoyó a Macri. Con esa gente lo he podido sacar, pero yo creo que el plan no estuvo ahí nunca. Y entonces tú tienes un señor de la clase media argentina que tiene un salario fijo, que cuando sale la señora Cristina, tiene el peso a $13, a 13 pesos por dólar, y tiene una inflación del 25%, y tiene una cuenta de electricidad de $30, de 30 o $60, y una cuenta de agua de $15, y resulta que cuando llega Macri, el peso se le va a 50, el peso se le va a 70, la inflación se le va a 50, la factura de electricidad se le va a $120 y la factura del agua se le da a $80. Y el salario del señor es el mismo. Sí. ¿Y qué pasa en Brasil? ¿Por qué cayó Bolsonaro, que tenía tanta popularidad? Yo creo que porque el partido Bolsonaro es como muy pequeñito y estaba muy poco preparado para gobernar, ¿sabes? Son un excelente movimiento político, pero no estaban preparados para gobernar. ¿Y por qué no se Bueno, buscaron gente? entonces empezaron a cometer errores, ¿no? Y yo creo que los errores le han costado bastante. Parece que le costaron mucho porque parece que está mal popularmente. No, es Ahora popular. bien, antes de despedirnos, a mí terminó de desilusionarme esta generación política que le corresponde gobernar Venezuela cuando ellos mismos confiesan que para querer tumbar y salir de esta banda de narcodelincuentes que están en Miraflores, pues se asociaron nada menos que con Michael Moreno, ¿no? Y con el otro delincuente que venía del SEBIN. Entonces, bueno, pero, perdón. Sí. Sí. Pero entonces digo, bueno, pero entonces es lo mismo. Entonces no van a cambiar el país. O sea, ellos tienen la misma podredumbre en ese sentido. Yo no estoy diciendo que sea total, sino en ese sentido, para mí eso es podredumbre, de aliarse a cualquiera con tal de llegar al poder. Entonces eso Pero no cambia la situación del yo futuro de creo que esos Venezuela. muchachos hay que sentarlos a todos a que vean la película de Irishman. No, anoche la vi, pero son 3 horas, por favor. Ahora, pero es que ellos no escuchan, porque ellos, al igual que su generación anterior, la que por cierto fue castrada por Carlos Andrés, por Caldera, etcétera, ¿no? Por la famosa reelección, creen que ellos son los que tienen la verdad y no le escuchan a nadie, no escuchan a nadie. Ellos son así y tú lo ves en las designaciones que hay. O sea que ellos primero no te van a escuchar porque ellos tienen la verdad. Y si le dicen, tú sabes que es que Beatrice y Napoleón estuvieron conversando eso. No, es que esos están al servicio de la narcotiranía, si es que ellos llaman narcotiranía, porque ellos son muy prudentes con el dictador Nicolás Maduro, Sí. ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿cuál es nuestra salida? En Venezuela. Sí. Ay, yo creo que vamos a tener un decenio más de esta gente. Yo sinceramente pensé a principios de este año que a ese gobierno le quedaban semanas, porque no había manera que se sustentara.
pero logró remontar todos los problemas espantosos y ya se volvió a estabilizar. Bueno, y además ellos tienen lo mismo que hacen la extrema izquierda. El culpable de los fracasos no soy yo, sino eres tú. El culpable de lo que está haciendo, no, ¿cómo vamos a enfrentarnos a ellos si son los cubanos los que manejan a Venezuela? No, no, no. El fracaso es de la dirigencia política venezolana, porque Claro. los cubanos siempre han querido meterse desde la época de Betancourt en adelante, desde que llega Fidel Castro en Venezuela, y nunca pudieron hasta ahora. Y ese es el fracaso. Y Chávez llegó al poder por los votos. Todo el poder que fue adquiriendo hasta convertirse en un dictador, ¿no? Fue por la pésima dirigencia de la oposición, que además al principio lo apoyó. Claro. En el Congreso lo apoyaron. El Claro. fiscal fue a en combinación de los dos. Cuando hablaban de Diosdado Cabello, yo recuerdo que hablaban Diosdado Cabello en Conatel, esa es una maravilla, ese tipo es brillante. ¿No te acuerdas que decían brillante, brillante, qué maravilla que esté allí? ¿No? Y así Ay, son. yo no estaba en Venezuela, pero decían eso. Sí, eso es lo que decían. Brillante para el mal debe ser. Sí. Entonces, ¿tú crees que nos queda Porque yo digo, la lección de Irishman es que cuando tú haces cualquier tipo de acuerdo con la mafia termina matándote. Uh-huh. Además, ahí agarraron los mejores actores de Hollywood para hacer esa serie, déjame decirte. Yo no sé cuánto costó esa serie no, esa película, porque es una película, ¿no? Que duró 3 horas y algo, dura 3 horas y algo, o sea que... A mí Sí, me pero, pareció demasiado larga, que han podido contar el cuento muchísimo con una película más corta, pero bueno. pero también a mí me dice esa película de la corrupción tan grande y el poder tan grande que tienen las mafias en los Estados Unidos. Y es hasta lógico pensarlo, porque cuanto más dinero hay en un país, más mafia tiene que haber, más gente con las agallas más grandes y que están dispuestos a arriesgar más cosas, ¿no? Hasta la vida propia, no digamos de los demás, para llegar al poder. Tú dirás, bueno, pero es que los tres poderes son más independientes. Sí, yo creo que eso salva a muchos países. A lo mejor a México lo puede salvar. Aunque tú hablaste del PRI. El PRI lo que hizo todos esos años fue una dictadura. El PRI fue un gobierno, ¿no?, que ejerció una dictadura por décadas, ¿no? Sí, El claro. mérito es cómo salen del PRI, aunque después regresan, pero no tienen ese poder después del PRI. Pero ahora caen en López Obrador, que es lo que yo me temo. Si esta gente que tenemos ahora llega al poder y no cambia, que a la hora de la verdad a lo mejor viene algo peor todavía que esta gente. Si es que el infierno no tiene piso. El infierno no tiene piso. Porque no es que no podemos estar peor. Sí, sí podemos estar mucho peor. Claro. Por ejemplo, la disolución de Venezuela. ¿Cómo va a desaparecer Venezuela? Pero es que Yugoslavia no desapareció. ¿Existe Yugoslavia? Yugoslavia no existe, ¿no se acuerdan? Había un dictador que no era extremista como los otros dictadores de la bota soviética. Murió el dictador, ¿no? Empezaron las peleas entre ellos y desapareció Yugoslavia. Y no es el único país que ha desaparecido en el siglo XX. De verdad, de verdad. ¿Qué debería ser, crees tú? Checoslovaquia desapareció, ahora hay la República Checa y Eslovaquia. Sí, señor. ¿Qué crees tú que es el mayor error que hemos tenido los demócratas y nuestra dirigencia? Yo creo que el primer error es el cortoplacismo, no ver la evolución del país ni las consecuencias de la adopción de ciertas medidas para atender problemas, el largo plazo de todas estas acciones. Nunca lo hemos visto. El Ese otro es tema el es, primer error. El segundo error, el segundo error, a mi modo de ver, es que nosotros en Venezuela nunca rompimos ese cordón umbilical entre el Estado y el ciudadano. O sea, cuando nacen todas las repúblicas, nacen con, con los ciudadanos que son parte de las instancias donde
se forma el consenso o se crea el disenso en la ciudadanía, están todas absorbidas dentro del Estado, absortas dentro del Estado. Pero a medida que la sociedad va creciendo, esto se va particularizando y entonces empiezas a tener instancias completamente independientes del Estado que se convierten en guardianas del Estado. En Venezuela nunca pasó eso. ¿Por qué? Porque era una sociedad exageradamente corporativista. El hecho de que el Estado fuera el dueño de la riqueza petrolera le confería un poder demasiado grande. Y entonces se creaban condiciones para que en vez de tú tener que trabajar y tener que hacer muchísimos sacrificios en el presente para crear riqueza en el futuro, no, hacías simplemente un acuerdo con el Estado y tenías las dos cosas. Tenías tu propiedad y la riqueza que no te la habías ganado, porque era simplemente que el Estado te había transferido unos recursos productos de un monopolio que el mismo Estado había creado. Cosa que incentivó en el más alto grado la corrupción. Claro, claro. Entonces, ¿Y el tercer gran error cuál sería? Nadie tenía ningún pensamiento independiente, nadie de verdad actuó como vigilante del Estado para la protección de los intereses de la ciudadanía. La ciudadanía en Venezuela estaba huérfana, estuvo siempre huérfana. Y bueno, y yo creo que al final el otro fue haber confundido un proceso de crecimiento económico con desarrollo y haber confundido el globalización y modernidad. Todo eso lo teníamos, o sea, los venezolanos teníamos unas actitudes, vamos a decir, una conducta muy insertada dentro de la globalidad, de la globalizada, de la globalización, y teníamos, sin embargo, una manera de conducir las instituciones, fueran públicas o privadas, reñidas con esa globalización, porque no había transparencia, porque no había motivación al logro, porque no había meritocracia en ninguna de las instituciones. Entonces, confundir modernismo con modernización fue un disparate también muy grande, que los venezolanos, sobre todo los venezolanos de la clase media. Y por último, los tres grandes logros de la lucha democrática en estos 20 años, según tu punto de vista. A mí el primero, a mi juicio, es la estabilidad, porque hubo una estabilidad política durante 40 años. No hubo sobresaltos, no se persiguió a nadie, no hubo violaciones de los derechos humanos. Siempre las hay, pero eran la excepción, no eran la regla. No, yo digo en los últimos 20 años con esta dictadura. Ah, con ellos. Sí. Mira, yo creo que el único logro que ellos tienen, que es evidente, es que movilizaron un sector de la población que estaba completamente apático, lo lograron movilizar lo movilizaron y lo organizaron dentro de un partido político, que es el PSV, porque el PSV sí tiene gente, ese 15% del que estábamos hablando. Espérate, yo no te hablo del PSV, los logros de la dirigencia opositora, la dirigencia democrática o los representantes de la oposición democrática en estos 20 años. Logros. Sí, logros. Mira, yo creo que el único logro de verdad importante que han tenido es que han logrado develarle al mundo la verdadera naturaleza del régimen venezolano. Eso sí lo hicieron y lo hicieron bien. ¿No tienes ningún otro? ¿No podrías hablar de tres? Ese es uno. Y el otro es el otro es cuando ganaron las elecciones para la Asamblea. Ese es un logro importantísimo, porque tenían el Consejo Supremo Electoral en contra, tenían un sistema electoral viciado mejor dicho,
inclinado a favor del partido de gobierno y en contra de ellos. Esa elección de la asamblea fue un logro impresionante, eso sí. Y yo diría también que hasta cierto punto, pero yo no sé si es la dirigencia opositora, yo creo que es la sociedad civil venezolana. La sociedad civil venezolana, yo siempre lo digo, merece que creen un premio Nobel especialmente para ellos, porque no hay recurso de disenso al cual no hayan ellos, que no hayan ellos utilizado. Han marchado, han recogido firmas, han votado, han vuelto a marchar, han vuelto a votar, se han tirado a las calles, se le han enfrentado a estos salvajes del SEBIN y de la policía. Les han matado gente, les siguen matando gente en los barrios en todas partes y siguen luchando, porque no es como en Cuba, que están allá y en los solares esperando a ver que les den. No, no, no. Los venezolanos han luchado y siguen luchando. Y entonces la sociedad, yo creo que eso es lo más importante que ha pasado, que tú tienes una sociedad civil que por fin se dio cuenta que la política, ellos son los protagonistas. Bueno, y es que es la sociedad civil la única que sacó al dictador, a Chávez Frías, la sacó el 11 de abril, la sacó, y es la dirigencia militar y la dirigencia política que lo primero que hizo fue decir golpe, 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 con el cual estaba apoyando el regreso de Chávez, la que lo regresó al tercer día. Pero es la sociedad civil el único que ha sacado a esta dictadura. Sí. Y no al pendejote de Maduro, y me perdonas la palabra, sino a un líder, porque Chávez Frías era un líder, no es como Maduro. Y Chávez Frías no tenía todavía los muertos, ya tenía sus muertos, inclusive ese día que tiene Maduro y el SEBIN y toda esa gente. Y los sacó. Ahora, ¿por qué esta gente no puede sacar a Maduro? Porque a mi juicio están penetrados. ¿Están corrompidos? No, están penetrados. Entonces, al estar penetrados, el gobierno tiene capacidad para moverlos hacia un lado u otro. Bueno, Beatrice, podemos decir que este programa fue especialmente por el final, ¿no? No solamente sabemos qué quieren y qué no quieren los pueblos latinoamericanos, sino los venezolanos, y además un aplauso y un homenaje a esa sociedad civil venezolana, que yo sí creo que merece el premio Nobel, ¿no? Sí, bien valiente que es y bien constante que es en su lucha. Exacto. Un abrazo, ¿sí? Un abrazo, encantada. No, encantado yo, Beatrice Rangel. Gracias, Beatrice.